Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. Gracias, Juan, y tenemos en comunicación a nuestro querido amigo el doctor Norberto De Carli. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Por favor, un placer escucharlo y verlo, ¿eh? Espero ande bien. Bueno, y para mí un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a conversar de este tema que nos ha propuesto, súper interesante y siempre actual, que cada tanto hay que recordarlo permanentemente, que es el famoso síndrome urémico hemolítico. Lo escucho, querido amigo. Efectivamente, me pareció que era el momento de recordar este tema, que alguna otra vez lo hemos tratado, aquí en este momento, porque es una enfermedad que empieza a darse fundamentalmente en los meses de calor. Ajá. Como ya se está empezando a insinuar el calorcito, por eso me pareció que era el momento adecuado eh, eh, para recordar. Bueno, eh, esta enfermedad, el síndrome hemolítico o IU, como lo llamamos los pediatras, Uh-huh. es una enfermedad grave que afecta a los niños, eh, sobre todo en los chicos en los primeros años de edad, es decir, desde los 6 meses más o menos hasta alrededor de los 5 años de edad. Puede darse en chicos un poquitito más grandes, pero no es frecuente. Y tenemos la desgraciada característica de nuestro país de que es uno de los países que con más frecuencia se da esta enfermedad. Ah. Más o menos se calcula que se dan unos 250 casos nuevos por año. Eh, bueno, decía que es más frecuente en los menores de 5 años y lo otro que hay que decir que es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en la Argentina, en pediatría, por supuesto, y que además es la tercera causa de insuficiencia renal crónica después de las infecciones urinarias maltratadas y las malformaciones renales. Es decir, que realmente es una enfermedad a la cual hay que darle bastante importancia. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en una enfermedad que afecta a la sangre y que afecta a los riñones. Afecta la sangre produciendo destrucción de los glóbulos rojos, por eso lo de hemolítico, y el riñón provocando insuficiencia renal, por eso lo de urémico. De todas maneras, esos son los dos lugares principales, pero puede también afectar otros órganos, como fundamentalmente el cerebro, producir convulsiones, y esa es la causa de mayor cantidad de mortalidad, que gracias a Dios no es muy elevada, pero la mortalidad durante el periodo agudo. Más o menos se calcula que el 3% de los chicos que padecen esta enfermedad fallecen durante el periodo agudo. Y los que se recuperan, no es que la saquen gratis, porque los que se recuperan aproximadamente el 50% hacen una enfermedad renal crónica que, bueno, se va tratando, se va llevando adelante, pero que en algunos casos termina en diálisis crónica y después en trasplante renal. 50% es un montón. Es un... 50% que hacen el cuadro crónico. Claro, De claro. todas maneras no quiere decir que todos van a terminar trasplantados. Sí, por ese motivo, aquel chiquito que ha tenido un síndrome urémico hemolítico tiene que seguir tratándose con un nefrólogo, por lo menos hasta la adolescencia, y después con mayor periodicidad, pero también en la edad adulta. Ah, uh-huh. Bueno, Así que bueno. ya digo, no es una pavada tener un síndrome No, urémico. claro, claro. Bueno, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Eh, la forma más frecuente, el 90 y tantos por ciento, se transmite a través de una bacteria que es la Escherichia coli, productora de una toxina que se llama cigatoxina.
Escherichia coli, ojo, no nos asustemos porque es una enfermedad, es una bacteria que está en muchos lugares del organismo. Una bacteria que está fundamentalmente en la bacteria fecal y es la causa más común de infecciones urinarias. Eso no quiere decir que el que tenga una infección urinaria por Escherichia coli va a tener un síndrome urémico hemolítico. Hay algunas Escherichia coli que producen esta toxina, es la giacotoxina, y que producen infecciones intestinales. Entonces, el pacientito que adquiere la infección por esta bacteria empieza con diarrea y una de las características más importantes que esta diarrea es con sangre. Empieza a tener deposiciones diarreicas, pero que además eh, con algo de sangre. No es que tenga una hemorragia importante, pero aparece sangre a más diarrea. Entonces, en este chiquito, esa toxina puede pasar a la sangre y afectar la sangre y los riñones. No quiere decir que todo aquel que tenga una gastroenteritis, es decir, una infección intestinal por la Escherichia coli productora de gigatoxina, va a desarrollar el síndrome urémico hemolítico. No. Aproximadamente el 10% de los que tienen infección intestinal hacen el síndrome. ¿Qué pasa cuando se hace el síndrome? Bueno, aparecen fundamentalmente tres cosas. Anemia hemática, es decir, se reducen glóbulos rojos y entonces el paciente empieza con una anemia muy importante. Entonces lo que uno va a notar es que tiene una palidez importante. Disminución de las plaquetas, plaquetopenia. Bueno, esto hace que a veces aparezcan algunas hemorragias en la piel u otro tipo de hemorragias. Y bueno, insuficiencia renal aguda, que a veces se manifiesta solamente porque hay sangre en la orina, pero que muchas veces empieza a disminuir la cantidad de orina hasta que el paciente deja de orinar. Es el paciente que entra. Y este paciente, entonces, estos son los pacientes que necesitan diálisis peritoneales. Entonces, ¿cómo lo sospechamos los médicos? O, bueno, porque nos consultan por un chiquito que tiene diarrea con sangre, que lo vemos muy pálido, eso de la palidez esa se ve en las conjuntivas, y que disminuye la cantidad de orina o que ha dejado de orinar. Entonces es un análisis simple de sangre y con ese análisis ya nos damos cuenta, un análisis de sangre, un análisis de orina también, y ya nos damos cuenta que el paciente tiene un síndrome urémico. Este ¿Fiebre, doctor? paciente, fiebre, puede tener un poquito de fiebre en el inicio, pero no es característico de este cuadro. No era Mm, característica de este cuadro. ok. Entonces, eh, este pacientito con un síndrome hemolítico hay que internarlo. Hay que internarlo, bueno, y no hay un tratamiento específico para la enfermedad, sino que lo que hay que ir haciendo es solucionando, es decir, apuntalando las distintas fallas orgánicas. Ajá. Entonces, si el paciente se pone muy anémico, lo que hay que hacer son transfusiones de sangre. Y el paciente, la insuficiencia renal, bueno, se trata, es decir, con la dieta adecuada, viendo la cantidad de líquidos que se le dan, haciendo lo que se llama el balance, viendo bien la cantidad de líquidos que el chico ingiere y la cantidad de líquidos que elimina para que no se empiece a edematizar, a hinchar. Y si el paciente entra en insuficiencia renal aguda, que eso se ve porque deja de orinar o porque se alteran mucho los análisis de sangre, lo que se llama el medio interno, entonces este paciente tiene que ser sometido a diálisis peritoneales. Se lo lleva a un quirófano, se le coloca una cánula en el abdomen y a través de esa cánula se hacen diariamente lavados de peritoneo. Se le coloca un suero adentro de la barriguita, en el peritoneo, se deja un ratito y se saca. Eso se hace varias veces al día y de esa manera se van eliminando la urea y los otros desechos del organismo hasta que el riñón empieza a funcionar. Tenemos pacientitos que están 2 o 3 días sin orinar y tenemos pacientes que están por ahí
más de 15 días. Ujú. Incluso hay algún caso, es decir, que están más de un mes y esos chiquitos directamente pasan a ser un enfermo renal crónico, que tiene que hacer, es decir, otro tipo de diálisis que es lo que se llama hemodiálisis, es decir, diálisis a través de la sangre de una vena. Bueno, esa es el desarrollo de su enfermedad. El chiquito que se recupera se va recuperando, pero como yo le decía, alrededor del 50% de los chiquitos quedan con alguna lesión renal, que puede ser pérdida de proteínas por orina, pérdida de sangre, hipertensión arterial, y bueno, todo eso tiene que seguir tratándose durante muchos años por un nefrólogo. Ese es el panorama de la enfermedad. Pero lo que como padres más nos puede interesar, ¿cómo hacer para prevenir? Claro, claro. Bueno, yo le decía que la bacteria esa se transmite a través, fundamentalmente, el reservorio suelen ser las vacas. Entonces se transmite a través de las carnes poco cocidas, sobre todo la carne picada, que es la más difícil, Ujú. por otros alimentos que puedan estar de alguna manera en contacto con la bacteria. Entonces, la leche o productos lácteos no pasteurizados, las verduras mal lavadas, el consumo de agua que no sea potable y los baños en arroyos o agua contaminada. Y además, a través de las manos, produciendo el contagio de persona a persona. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles son las medidas de prevención? Bueno, la más importante, y ya eso en general los padres están tomando conciencia, que la carne tiene que ser bien cocida. Nada de tener para los chicos, es decir, color rojo. Tiene que estar bien cocida hasta el centro y para eso lo más importante es tener en cuenta que la carne picada es muy difícil de cocinar bien, no puede ser consumida por los chicos hasta los 5 años de edad. Eh, y cuando la consuman más adelante, hay que cocinarlas bien para que esté toda cocida hasta el centro. Después lavarse bien las manos con agua y jabón antes de comer o de poner los alimentos, y después de cambiar los pañales del chiquito o de ir al baño, porque por esa vía se elimina la bacteria. Eh, un, un tema que muchas veces lo hacemos mal, que es usar, cuando vamos a cortar la carne cruda, una tabla que la misma tapita la usamos después para la carne cocida. No, Ujú. tienen que ser tablas diferentes, porque la carne cruda puede dejar las bacterias. O si no, ser bien lavada, es decir, antes eh, de usarla para la carne cocida. La contaminación cruzada. La contaminación cruzada, eso, muy bien. Eh, este- Estamos aprobando el examen. Bueno, bueno, también con lavar bien las verduras y las frutas antes de consumirlos. Y con las mamaderas, como ya le decía, leche pasteurizada, y siempre no dejar el resto que queden en la mamadera que se pueden contaminar, más o menos puede ser unas 2 horas, un tiempo prudente, de ser posible en la heladera, pero no más que eso. Y mantener la cadena de frío en todos los alimentos. Y para lavar, para cocinar, usar agua segura, que si uno no tiene la seguridad que el agua es segura, se puede hacer segura agregándole 2 gotitas de lavandina por litro de agua, y dejándolas unos minutos, de esa manera se pone más seguro. Bueno, Bien. esa es más o menos la forma de prevención. Eh, y si un padre tiene al chico con diarrea, con sangre, bueno, no hacer ningún tipo de medicación casera, tecitos que en algunos casos se dan, sino en ese momento consultar al médico, que el médico va a hacer los análisis adecuados y va a tratar de ver si el chico está en riesgo de Ujú. padecer el síndrome.
repito lo que dije hace un rato, que tener una diarrea con sangre, así sea por la Escherichia coli productora de la enfermedad, no significa que con seguridad se va a tener la enfermedad, sino que aproximadamente la tienen un 10%. Entonces, Bien. no desesperarse, pero sí consultar al médico. Perfecto, doctor. No sé si lo dijo, el porcentaje de fallecimiento es bajo. En la etapa aguda es del 3% de los afectados. Ajá, ¿Eh? bueno, perfecto. Pero el tema es que después puede entrar en una enfermedad renal crónica. Claro, bueno, claro, el tema es cuidarse después toda la vida. No es una pavada, ¿eh? Parece que a veces escuchamos cuando surge algún caso de algún hijo de algún famoso y tomamos conciencia, pero en general hacemos rápido las cosas en la cocina, y tenemos que tener mucho cuidado con esa cuestión. Sí. De paso, que quisiera agregar lo que usted me dijo, el porcentaje de fallecimientos en la etapa aguda de la enfermedad, que digo que 3%, que en sí, realmente no es muy elevado. ¿Eh? Pero esto cambió mucho, y no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, gracias a un famoso pediatra argentino, que es el doctor Gian Antonio, que ha fallecido hace muchos años. En la década del 60 más o menos, el doctor Gian Antonio empezó a usar la diálisis peritoneal para tratar a estos pacientes. De tener una mortalidad en la etapa aguda cercana al 50%, bajó a, bueno, alrededor del 6-7% en ese momento, y hoy en día va disminuyendo debido a que las cosas saben mejor. Así que por eso esta es una enfermedad especial para nuestro país, porque es más frecuente y porque el tratamiento a nivel mundial se preconizó en nuestro país. Doctor Norberto De Carli, como siempre, gustazo de verlo, de escucharlo, y bueno, muchísimas gracias, hasta muy prontito. Bueno, hasta pronto, Jorge. Que tenga un hermoso día, doctor, ¿eh? Igualmente. Bueno, ahí estuvo con nosotros nuestro pediatra de cabecera aquí en Radio Salud, el doctor Norberto De Carli, director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes. En un ratico nada más vamos a estar conversando con nuestra sexóloga en su columna de salud aquí en Radio Salud, así que hacemos un pequeño corte y ya estamos de nuevo.